cantaré. Misericordia del Señor, cada día cantaré. Misericordia del Señor, cada día cantaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Hermosísimo evangelio el que nos propone este último domingo de Cuaresma antes de comenzar la Semana Santa. Ya el domingo próximo estaremos celebrando el inicio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y creo que el relato es un relato que todos conocemos y que de alguna manera ya todos tenemos en la memoria, pero se trata de recordarlo desde la etimología de la palabra. Recordar no es un acto de la razón, es un acto del corazón. Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Y esto es importantísimo, porque muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios fundamentalmente con atención racional, pero no siempre con atención emocional. Es decir, no siempre escuchamos con el corazón. Y la palabra de Dios hay que escucharla con el corazón, porque la palabra de Dios no es simplemente un diálogo, una interpelación de quien es la razón plena hacia nuestra pobre, humana racionalidad creada. La palabra de Dios es manifestación del amor de Dios. La palabra de Dios es un Dios que me dice: yo no me guardo nada y me doy por entero a ti.
la gente mayor, y cuando me refiero a mayor me refiero a muy mayor, ni qué decir nuestros padres y nuestros abuelos, sabían lo que era el valor de la palabra. Si yo te doy mi palabra, yo estoy comprometido por esa palabra. Lo que yo he dicho se va a hacer. Yo creo que en otros tiempos los escribanos trabajaban menos, porque a lo sumo hacían una escritura. Hoy en día a la escritura la precede el compromiso. Al compromiso lo precede la promesa. Y no sé si hay algo previo, pero hay una desconfianza mutua entre los seres humanos que nos hace tener que garantizar lo que el otro ha dicho con miles de pruebas y de garantías. Y lo cierto es que para el creyente la palabra es algo más que el ruido que hace nuestra boca. Yo creo que ya les conté, parece mentira, en un mes ya me estoy repitiendo. Si se los conté, hagan de cuenta que tienen un párroco un poco más viejo que el que tenían y se va a repetir a menudo. Hace muchos años yo llegué a la casa de un matrimonio amigo y desde el fondo vino corriendo la hija del medio, que tenía unos 2 años más o menos, y me dijo: te reconocí por el ruido de tu boca, te reconocí por tu voz, pero para ella la voz era el ruido de la boca. ¿Y qué definición que puede ajustarse a lo que es hoy en día la palabra? La inmensa mayoría de las palabras son ruido de la boca, que no dicen nada, que no comprometen nada y que no producen nada en nuestra vida. En cambio, la palabra de Dios sí, si se la escucha como debe ser escuchada, no como el ruido de la boca de Dios, sino como Dios que viene a mi encuentro y me dice: a ver, tú no solamente estás oyendo, tú sos parte de esto en lo cual yo me estoy manifestando. Y la palabra de Dios hoy es una palabra que, como toda palabra, tengo que oírla yo. Hay un defecto bastante frecuente en los cristianos, que es que oímos el Evangelio para otro. Escuchamos el Evangelio y decimos: qué bien le vendría a fulanita escuchar esto. Menganito tiene que escuchar esto. Y no somos conscientes que soy yo quien tengo que escuchar. Es a mí a quien me habla y es de mí de quien habla. Y hoy yo tengo que de alguna manera reconocerme en este grupo de personajes que entran en el acontecimiento del cual el Evangelio nos habla. Hay una mujer sorprendida en flagrante adulterio. El otro día en el grupo de Lección alguien decía, y con razón: ¿estaba sola cometiendo adulterio? Porque llevaron solo a la mujer. Y de hecho Moisés manda que los dos sean lapidados. Es decir, varón y mujer culpables en conjunto, ambos tienen que sufrir la pena. Qué interesante la pregunta que hacían en el grupo de la Lección. ¿Por qué solo la mujer? Bueno, no sabemos. Lo que sí está claro es que de parte de quienes llevan a aquella mujer ante Jesús, lo que hay es una increíble cosificación del otro. Porque son tan jorobados, por no decir otra palabra, son tan jorobados que en realidad el pecado y la ley no les importa. Lo que les importa es ver si logran enredar a Jesús de alguna manera para tener de qué acusarlo. De qué acusarlo ante el pueblo. No cumple la ley de Moisés, no obedece a Moisés,
o de qué acusarlo ante las autoridades judías. Él dice que hay que matarla y ustedes nos han dicho que no podemos matar a nadie si no lo ordenan ustedes, pero él dice que hay que matarla. Así que, por donde sea, lo quieren poder agarrar a Jesús. Y para agarrar a Jesús, ponen a esa mujer en el medio. No les importa en realidad, no les importa ni la mujer ni la ley. Cosifican a la mujer o a la persona humana y cosifican a la ley con tal de lograr su objetivo. Y su objetivo es hacer caer a Jesús, hacer caer a Jesús. Pero claro, no cuentan con la sabiduría de Jesús. Y Jesús los enfrenta a su propia retorcida interioridad. Los ve con las piedras en las manos, ya prontos. Les dice, bueno, hay que apedrearla. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y allí, aquellos que no han tenido duda en traer a aquella mujer, exponerla del modo terrible que la exponen, no solamente por la acusación, sino cuando la incluyen en la categoría de estas mujeres. Moisés nos manda que a estas mujeres las apedreemos. Hay una denigración, ya una pedrada moral en la forma de poner y exponer a esta pobre mujer al juicio. Y Jesús les dice, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y allí empiezan uno a uno a recular y a retirarse, seguramente soltando las piedras y poniéndose en camino hacia sus casas, porque se dan cuenta que esta mujer violó la ley de Moisés, pero ellos también, porque no hay nadie que no cometa pecado. No hay impecables. Solamente el Señor Jesús y su Santísima Madre. Yo creo que San José también, pero ese es un agregado mío. Jesús y su Madre son los que no tienen pecado. Todos los demás son pecadores. No, son pecadores, no. Todos los demás somos pecadores. Y ninguno de nosotros puede tirar ni una piedra ni una piedrita por aquella recomendación de la sabiduría popular de que no es inteligente tirar piedras al tejado ajeno cuando tu casa tiene techo de vidrio. Y basta que uno haga un acto de honestidad espiritual y se mire a sí mismo para darnos cuenta de que yo no tengo autoridad moral para juzgar a nadie. A nadie. Estamos hablando de moral y estamos hablando de espiritualidad. La sociedad tiene su justicia que debemos respetar y que tiene sus propios carriles, y está bien que así sea. No se puede vivir sin ley y sin justicia en la sociedad. Pero en lo que tiene que ver con el trato con el otro, en lo que tiene que ver con la relación con el otro, ninguno de nosotros es juez. Y ninguno de nosotros es fiscal. Que bíblicamente es mucho peor ser fiscal que juez. Porque el juez simplemente busca la verdad y la proclama, mientras que el fiscal tiene que acusar. Y en la Biblia, quien recibe el título de acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusa ante nuestro Dios, es el demonio. Acusar al otro es demoníaco. Reitero, estamos hablando a nivel espiritual. Yo tengo derecho a denunciar los delitos que se cometan. Como ciudadano, tengo el derecho. Y la sociedad tiene el derecho de aplicar justicia para que, si el otro es culpable, pague su culpa.
Pero espiritualmente yo no soy acusador ni juez de nadie, porque nadie puede juzgar al otro cuando tiene la mínima conciencia de su propia fragilidad. Y hay una trampa muy frecuente. Yo fui formador en el seminario y una de las herramientas pedagógicas que usábamos era, en la reunión de comunidad, evaluarnos unos a otros. Se iban tomando diferentes aspectos de la vida comunitaria y allí, de alguna manera, entre todos nos llamábamos a la conversión. Había un chico que estaba en aquel tiempo en el seminario y que hoy en día les diría tenía un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza. Él vivía con el trapito en la mano, permanentemente. Entonces, cada vez que nos reuníamos para evaluar la vida de la comunidad y cómo cada uno estaba contribuyendo, él decía, yo propongo que evaluemos la limpieza de la casa. Claro, él era, no sé, el que estaba absolutamente siempre pendiente de todo. Su cuarto era el Palacio de Versalles y los demás vivíamos en una villa miseria. Pero claro, en eso él estaba bien. Entonces vamos a evaluar esto, porque así no van a tener más remedio que decir qué bien que hago yo las cosas. Un día cansó a uno que le dijo, ¿y qué te parece si evaluamos el modo en que nos tratamos unos a otros? Porque el obsesivo en la limpieza era un puercoespín en las relaciones personales, permanentemente lastimando y agrediendo al otro. Entonces, hay una trampa que nos hacemos. Yo denuncio el horroroso pecado en el cual no se manifiesta mi fragilidad, porque no es mi talón de Aquiles ese. Así que yo seguramente ese pecado no lo cometeré nunca. Entonces, vamos a hablar de ese pecado, vamos a señalar ese pecado, vamos a acusar ese pecado, vamos a castigar ese pecado. Bueno, no, el mío no es pecado, es una pequeña fragilidad. Simplemente, bueno, me falta un poquito, mi pecado es un pecadito y el pecado del otro es una tragedia que da vuelta al mundo y que merece el infierno. Y eso es como funciona nuestra cabeza. No solamente somos acusadores, sino que somos acusadores injustos, que buscan la llaga del otro para meter allí el dedo, pero jamás se deja tocar sus propias llagas. Así que hoy le vamos a pedir al Señor Jesús que nos regale encontrarnos con Él en esta palabra y pasar esta palabra por nuestro corazón. Ese corazón en el cual tantas veces yo pienso, fulanito tal cosa, menganita tal otra, sutanito, ni qué decirte de sutanito, pero nunca se mira a sí mismo. Y hoy el Señor me dice, mírate a ti mismo, mírate a ti mismo. Cuando éramos chicos, yo no me acuerdo muy bien cómo se jugaba, pero se jugaba al Antón Pirulero. Bueno, en la vida cristiana hay que jugar al Antón Pirulero. Cada cual que atienda su juego. No andes mirando lo que el otro hace. No estés pendiente de si el otro cumple o no cumple, porque cuando llegues al cielo Jesús no te va a preguntar por la vida ajena. Jesús no es ni la revista Hola, ni Intrusos en el Espectáculo, ni ningún programa de chisme. Jesús no te va a preguntar por la vida del otro, te va a preguntar por tu vida, no por la del prójimo. Entonces tú no vas a poder llegar al cielo diciendo, no, lo que pasa es que ellos eran peores que yo y entonces yo más o menos fui. No se trata de eso. De lo que se trata es saber de ti, de tu vida.
Y es un ejercicio que tenemos que volver a aprender. Antiguamente era práctica frecuente esta introspección. Hoy en día todos somos gran hermano mirando la vida ajena. Punto. Sabemos pelo y señal de cada uno de los integrantes de la casa. Sabemos lo que hacen y dejaron de hacer, lo que dijeron y lo que pensaron. Y vos, sos vos el tema, no los personajes de la farándula de la vida. Sos vos. Así que si estás libre de pecado, tirá la primera piedra y te vas a dar cuenta que no estás libre de pecado, que no tenés ningún derecho, no solo a tirar piedras, sino ni siquiera a juzgar al otro. No tenés derecho, no debés juzgar, porque el que juzga será juzgado y el que perdona será perdonado. Es la lógica del Evangelio, es la lógica del Evangelio. Que Dios nos regale la gracia de que hoy la palabra no pase por acá solamente, sobre todo que pase por acá y que me ayude a mirar en lo profundo de mi corazón para saber cómo ando yo y para no esconderme en la falta del otro para excusar la mía. Yo hablo frecuentemente de los personajes de Mafalda, es una de mis debilidades. Susanita, que es maravillosa, Susanita le comenta un día a Mafalda que a ella le encanta leer la página de los policiales del diario porque se siente tan buena, se da cuenta que es tan maravillosa, bueno, que no nos pase lo que a Susanita, que es lo que le pasó a aquellos escribas y fariseos que llevaron a la mujer. Miraban la vida del otro y se creían muy buenos, hasta que Jesús los obligó a mirarse a ellos mismos y descubrir en el pozo de su corazón que había mucha cosa oscura, que había demasiada cosa oscura como para andar preocupándose por el pozo séptico del vecino. Es el propio corazón lo que hay que mirar. Antón Pirulero.